Muy bien, mis amados hermanos, después de disfrutar de la cena del Señor, un tiempo especial, vamos al paso a la palabra del Señor, a compartir aquello que el Señor ha puesto en mi corazón, que bueno, tiene que ver con lo que compartimos también la semana antepasada. Recuerda mi mensaje de la semana antepasada: somos libres, seámoslo siempre, ¿verdad? Pero frente a todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Recuerde que hace unos días, hubieron pérdidas humanas, ¿verdad? A veces para satisfacer apetitos, pecados contra la ley, y nos damos cuenta que realmente podemos políticamente ser libres, pero realmente no estamos en total libertad por todas estas razones, ¿verdad? Todavía hay esclavitud, y la esclavitud está basada en el pecado y la desobediencia que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir frente a esto? Recordando algo de la semana pasada, ¿no? Todavía hay necesidad de una verdadera libertad, y creo que la palabra del Señor es pertinente. Recuerden que usamos Juan capítulo 8, los versículos del 30 al 38, ¿no? Usamos esos versículos ese día. Entonces, en base a eso, conocimos nosotros que a través de ese pasaje de la palabra había tres cosas importantes que debemos conocer y debemos saber. La primera era que el buen deseo de Dios es que todos sean libres y andemos en verdadera libertad, ¿no? Es decir, escuchen, el corazón de Dios y anhela que usted y yo seamos libres y que vivamos en verdadera libertad, ¿no? Y esto a veces puede pasar hasta en los cristianos. Han conocido a Cristo, pero no están teniendo victoria, todavía están en cierta esclavitud. Así que, en segundo lugar, vimos la condición de las personas. ¿Cuál era la condición? Estaban esclavas, ¿verdad? Lo hemos estado también nosotros en nuestro pasado, antes de conocer a Cristo, esclavos en muchas cosas. En tercer lugar, que la única y verdadera esperanza para todo esto es Jesucristo el Señor, ¿no? Esa vez preguntamos qué se necesita realmente para ser libres, ¿no? Y en este pasaje que nosotros hemos leído, y que luego vamos a tomarlo, pero para ver otro punto importante, vemos que primero debemos reconocer la verdadera necesidad de una verdadera libertad, ¿no? El hombre pecador, el alcohólico, el drogadicto, el papá, la mamá que está en desobediencia ante Dios, necesita conocer la verdadera necesidad de su corazón. En segundo lugar, necesita conocer y permanecer en la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, ser un verdadero discípulo, que es el tema principal que vamos a tomar en esta oportunidad. Vamos a ver las características de un verdadero discípulo. Pero ¿por qué dijo Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Hay razones importantes. Primero, el deseo de Dios es que conozcamos la verdad y seamos libres. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es? ¿Un filósofo, un sabio, un profeta? ¿Quién es Jesús para usted? Y de eso va a depender su verdadera libertad. El creador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, vivió, resucitó y está vivo, ¿verdad? Veamos lo que Cristo dijo a sus discípulos en Juan 14, del 1 al 6. Dice: no estén angustiados. O sea, no estén angustiados. En este caso, por lo que estamos viviendo, ¿no? Por el COVID-19 hay temor, miedo, algunas veces pavor. Dice: no estén angustiados, confíen en Dios y confíen también en mí. Y esto fue siempre el deseo de Dios, para que todas las personas pudieran disfrutar de una vida en comunión con Él, y sobre todo porque Él concede la vida eterna. No nos envió, no nos creó para que estemos en la miseria, para que fracasemos, para que estemos constantemente en enfermedad. Para eso no nos creó el Señor. No era el plan de Dios, ¿cierto? Ahora, ustedes conocen, dice ahí la palabra también, el versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿verdad? Entonces, y ahí vemos a Tomás que pregunta: no sabemos a dónde va, Señor, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y acá hay cosas que es importante que en este pasaje que podamos entender. Uno es una promesa: un día el Señor volverá. Amén, volverá. Él ha prometido volver. También Él ha hecho una declaración de una verdadera identidad. ¿Quién es el Señor? Yo soy el camino, yo soy la verdad,
cuando dijo conoceréis la verdad, entonces no es un concepto extraño, sino que se trata de la persona, de una persona. ¿Qué persona? El Señor Jesucristo. Es la misma revelación del Padre al hombre, ¿verdad? Que estaba perdido. Y la verdad es creer, conocer al Señor, y eso nos puede dar una verdadera libertad. Entonces, en Cristo todo es posible. En Cristo todo es posible. En Él hay esperanza. Mi amigo, familia, hermanos en la fe, en Él hay esperanza. Por tanto, si tú conoces la identidad, quién es Jesús y su obra, el mismo Señor Jesucristo te dará a ti verdadera libertad. En Juan 1:1 él dice, el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Qué está dándonos a entender? Que el verbo era Dios. Se hizo humano, se encarnó en la persona de Jesucristo para representarnos ante Dios y para morir en nuestro lugar. ¿Ven? Conocemos a Dios Padre, ¿por qué? Por medio de Jesucristo. Por eso le digo así a Tomás: el que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Entonces, conocemos a Dios a través de Jesús. ¿Y quién es Jesús para usted, mi amigo? Para usted que no conoce de repente al Señor. ¿Quién es? ¿Es una religión? ¿No? Hay tantas religiones. Intentos humanos por acercarse a Dios a través de puede ser religión evangélica, católica, qué sé yo, adventista, muchas religiones, ¿verdad? Pero, o de repente usted piensa que es una filosofía, un consejero, un maestro, un pastor. ¿Qué dice? Por eso es que dice, ¿qué le dice a sus discípulos? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y también le dice, ¿qué dicen ustedes a sus propios discípulos que soy yo? ¿Qué dice? En el versículo 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Estamos en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 10. El mundo no le conoció. Tú ya escuchaste quién es Jesús. Depende de tu decisión, ¿verdad? En el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos, porque era su pueblo escogido, él fue a ellos y los suyos no le recibieron. Pero dice el versículo 12, pero a los que le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, y el versículo 13, que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. A través de ese nuevo nacimiento de un día entregué mi vida a Cristo y mi vida cambió. Entonces, eso es importante. ¿Cuál será, hermano, por tanto, tu decisión? Aún para los cristianos, o lo niegas, o lo rechazas, o simplemente lo recibes, y entonces serás verdaderamente libre. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué implica, por tanto, conocer a Dios? Gálatas, el capítulo 4, desde el versículo 8 hasta el 10, dice lo siguiente. Yo estoy leyendo en otra versión, dice, en otro tiempo no conocían a Dios. O sea, antes no tomamos en cuenta a Dios para nada, dice, y estaban al servicio de falsos dioses. Hablamos de religiones, pero ahora ya conocen a Dios. O mejor dicho, ahora que Dios los conoce, amén, mira qué interesante, que Dios sea el que nos conozca. Dice, ¿cómo es que vuelvan a dejarse esclavizar por estas realidades mundanas que no tienen fuerza ni valor? Todavía celebran fiestas religiosas ciertos días, ciertos meses, estaciones y años. Es que nos está diciendo que no conocen al verdadero Dios que vino a mostrarse a nosotros. El que es como conocer, como dije esa semana, que conocer un billete. Hay que conocer el billete original para que los falsos lo puedas identificar inmediatamente. Y eso es lo que te estoy diciendo, que te enfoques en conocer a Cristo, que es la base del cristianismo. Entonces, por tanto, mis amados hermanos y amigos, tenemos nosotros que tenemos una promesa de esperanza. Él volverá, una declaración de una verdadera identidad. Romanos 8:29, también usamos este texto la semana pasada, porque a quienes Dios conoció de antemano los destinó. También desde el principio, ¿a qué? ¿Con qué propósito nos destinó? A reproducir la imagen de su Hijo, a reproducir. Somos la imagen de Cristo y tenemos que mostrar al mundo quiénes somos en el Señor.
y que había de ser primogénito entre muchos hermanos. Por tanto, usted no se deje esclavizar. Esto es palabra para los hermanos de la iglesia, para los hermanos cristianos. No se deje esclavizar otra vez. Ya hemos sido amados por gracia. Él nos conoció, nos llamó y te aceptó. Ya no hay nada más que añadir, hermanos. Sé libre para adorar y servir al Señor. Amén. Entonces, en tercer lugar, ¿qué implica conocer a Dios? ¿Qué implica, por tanto, conocer a Dios? Vivir en verdadera libertad. ¿Qué hace una persona que vive en verdadera libertad? No practica el pecado. Podemos, porque todavía somos pecadores, pero no nos gusta estar deleitándonos en el pecado. Dios se une a una vida sin pecado. Y por eso el nuevo nacimiento nos da a nosotros la autoridad de ser hechos hijos de Dios y tener una relación íntima con el Señor. Amén. Entonces, ¿qué más? Y en cuarto lugar, también tenemos que vivir en obediencia. En obediencia. Eso recuerde, el cristiano, el verdadero seguidor de Cristo, vive en obediencia. Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 5, dice: estamos ciertos de que conocemos a Dios si cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple los mandamientos, es un mentiroso y está lejos de la verdad. El amor de Dios alcanza, hermanos, su verdadera perfección en aquel que cumple su palabra. Entonces, de esa manera, solo así nosotros conocemos y vamos a vivir unidos a Dios, bien unidos a Dios. Todo aquel que quiere ser gobernado por Dios, simplemente tiene que obedecer. ¿Y por qué le obedece? Porque le conoce. ¿Usted conoce a Dios? Porque de eso va a depender su verdadera libertad. Miren lo que dice ahí más adelante. Leímos 1 Juan 2, ahora vamos al 4, que dice del versículo 7 al 8, dice: queridos, Dios es la fuente del amor. Amémonos pues unos a otros. El que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Podemos, si puedes decir tú, mi amado hermano o mi amigo, lo único que deseo es conocer a Cristo. La única razón, o la razón más sencilla de todo esto, es que Dios quiere hacerte libre. Hablamos de hombres libres, que muchos ejemplos hay en la palabra de Dios al respecto a hombres y mujeres libres que hacen y sirven en el nombre del Señor. De esos hombres hay, y esas mujeres hay en este tiempo también, sirviendo al Señor. Pero la mayor expresión de la libertad fue hace más de 2000 años, cuando Jesús fue colgado en esa cruz, cuando Él murió por nuestros pecados. El Hijo del Hombre, el libre de los libres, nos trajo, se encarnó en un hombre, y desde ahí Él mismo declaró: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestra libertad, su libertad de usted, mi libertad, la libertad de este mundo que está esclavizado, solamente fue comprado con precio de sangre, y provenía de un trono donde los ángeles ven a Jesús y dicen: digno, 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 digno. Es el que te está diciendo en este momento: estate firme, estate seguro, ¿no?, en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Y esta libertad que el Señor nos da es un regalo de Dios. Vamos ahora a Juan, capítulo 18, versículos 36 y 37. Respondió Jesús, dice así: mi reino no es de este mundo. Está hablando con Pilato. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido. Miren lo que le dice Jesús: para esto he venido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces le dijo Pilato, dice: ¿qué es la verdad? Qué tremendo. Y
Él en estos textos está diciendo que Él ha venido a dar testimonio de la verdad. Él es la verdad. El que oye su voz, y por supuesto no todos oyen su voz porque no le conocen y porque como hijos de Dios nosotros tenemos que compartirles a las personas sobre esto. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Amén. Otra declaración, el Señor dijo en una afirmación que Él es, en este texto, que Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores, es decir, el Rey verdadero. Por eso dijo, mi reino no es de este mundo. Amén. Otra declaración es que el reino de Cristo no pertenece a este mundo, nos da a entender que no son leyes humanas, sino son leyes divinas. Mi reino no es de este mundo, y esto habla no de personas apartadas de Dios, sin temor de Dios, sino de aquellos que tienen una relación personal e íntima. El reino tiene que ver con un corazón que tienen las personas y que escuchan la verdad. El reino de Jesucristo, mi amado hermano, amigo, está conformado por personas que tienen una relación con Él. En Él está lo mejor, tanto hombres y mujeres lavados por la sangre de Cristo. Él tiene ese grupo de hombres y mujeres lavados por la sangre de Cristo, transformados desde el cielo por el poder del Espíritu Santo. No es cuestión de gobiernos, de que nos pretendan traer la libertad. No es cuestión de gobiernos, es cuestión de vidas transformadas por el mismo Señor Jesucristo. Y también, en tercero, una declaración de su misión o propósito de vida. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. Ese es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere cuando Él dice que ha venido a dar testimonio de la verdad? En primer lugar, se refiere a que dar testimonio de lo que había visto en la presencia del Padre, ¿verdad? Yo no soy de este mundo, dijo. Él vino a revelarnos las cosas del cielo. Juan 3, el capítulo 3, versículo 11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y acá está dando testimonio del Dios invisible, hecho a nosotros visible en la persona del Señor Jesucristo. También se refiere a que ha venido a dar testimonio de la verdad con respecto a la salvación de las personas. Él ha venido a salvar a todo el mundo, aunque todo el mundo no le cree, no le obedece, no le recibe. Sobre quienes Él podían ser salvos y sobre cómo lograrlo. ¿Cómo lograrlo? Solo a través de la persona del Señor Jesucristo. El pueblo judío creían que solo ellos eran los que podían ser salvos. Y los gentiles o los que no eran judíos estaban condenados, estaban perdidos. Pero la verdad, hermano, amigo, todo ser humano sobre la tierra tiene la posibilidad de ser salvo. No por la ley, sino por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros? ¿Qué necesita este mundo? Primero, reconocer que necesita esa libertad. ¿No? Y nuestra condición es que no siempre estamos libres. Segundo, conocer y permanecer en la verdad que es Jesucristo. Y en tercer lugar, llegar a ser un verdadero discípulo, ¿no? Un verdadero discípulo. Cristo vino a este mundo, creció, murió, resucitó, fue al cielo. ¿Para qué? Para que tengamos verdadera libertad, sin ninguna clase de esclavitud, sea física, espiritual, económica, material, lo que sea. El Señor quiere hacernos libres. ¿Qué está diciendo Dios con esto? Este pueblo no me conoce. Conocía la ley, ayunaban los judíos, pero Él les dice que no le conocen. Pero Él les dice ahí, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué se necesita para conocer la verdad? Primero, permanecer en la palabra de Dios, en el Logos de Dios. En este caso implicaba conocer a Cristo como el Mesías, conocer como el Salvador del mundo, el que había de venir. Y no habla solamente de reconocer o de conocer, sino hacerlo parte de su vida. Y esa es la verdad. Y cuando yo hice a Dios parte de mi vida, el día que nací de nuevo, entonces a partir de ahí mi vida cambió, ¿no? Y Él se convirtió en el Señor de mi vida, lo más importante. Y desde ahí comencé a permanecer en los caminos del Señor. Y volvamos, por tanto, al texto base de esta predicación para esta segunda parte que tiene que ver con las características de un verdadero discípulo.
¿no? Entonces, por tanto, ¿qué se necesita para permanecer? Dijimos, llegar a ser un discípulo de Cristo. ¿Amén? ¿Qué es ser discípulo? Es ser igual a su maestro, es lo que significa esa palabra. Que aprende, que le sigue y que se pone en sus manos. Juan 8, versículos el 31 y el 32, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, gloria al Señor. Por tanto, ahora, ¿qué necesitamos? Dice, llegar a ser un discípulo de Cristo. ¿Cuáles son las características? Este es el título ya de el mensaje de esta oportunidad. Las características de un discípulo de Jesucristo. En estos textos que hemos leído desde el 30, que dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Luego leímos los dos versículos que acabamos de leer ahorita, y el 33 dice, le respondieron a los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué necesitamos, por tanto, entonces? Una de las características del discípulo es que permanece en la palabra de Dios. Primero, permanece en la palabra de Dios, ¿no? Sí, por eso dice en el versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, el discípulo tiene que permanecer en la palabra, en el logo, en la enseñanza del Señor, en su identidad, en su obra redentora, conocer a través de la palabra, la obra redentora del Señor. Primera de Juan, en el capítulo 3, el versículo 1 y el versículo 14 dice lo siguiente: miren qué amor tan inmenso el del Padre, que nos proclama y nos hace ser hijos suyos. Y si el mundo nos ignora, es porque no conoce a Dios. El mundo nos tiene a menos, hermano. El mundo no nos considera. Pero dice ahí la palabra del Señor, que amor tan inmenso del Padre, que nos proclama y nos hace hijos suyos. El mundo nos va a ignorar, pero el versículo 14 dice: sabemos que por amor a nuestros hermanos hemos pasado de muerte a vida, mientras que quien no ama, sigue muerto. Antes yo no amaba al Señor y estaba muerto en mis delitos y pecados, ¿verdad? Pero dice que cuando amamos a Dios, hemos pasado de muerte espiritual a vida eterna. Eso es lo que promete su palabra en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 1 y el 14. Entonces, permanecer en su palabra es permanecer en Cristo. Él dijo: el que come y bebe mi sangre. Nosotros en la Santa Cena, en la Cena del Señor, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que recordamos y la proclamamos. Es un mandato proclamar la muerte del Señor, porque es lo único que puede salvar al hombre pecador. Así que, entonces, la palabra, permanecer en la palabra es permanecer en Cristo. Él dijo: el que come y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y esto tiene que ver con una vida de obediencia. Entonces, una de las características del discípulo es, primero, permanecer en la palabra de Dios. Segundo, es el compromiso total y radical para con el Señor Jesucristo. Lucas 14, del 25 al 26, dice, recuerde siempre, al segundo punto, la segunda característica del verdadero discípulo: el compromiso total y radical para con el Señor Jesucristo. Lucas 14, el 25 y 26 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Habla de qué? Habla de prioridades. ¿Quién está en primer lugar? Y tiene que ser el Señor, no tu mamá, no tu papá. Tiene que ser Dios, ¿no? Habla de disciplina. Es lo que es un discípulo, tiene disciplina. Y también tiene sumisión. Se somete a la voluntad de Dios. Es decir, tiene una rendición total a Cristo. Quien no conoce a Jesús, no se rinde a él. 4 años aproximadamente. Era el jefe del departamento de control de calidad.
4 años estuvo compartiéndome la palabra y yo no hacía caso, no me había rendido al Señor, no conocía al Señor. Y como dice, quien no conoce a Jesús no se rinde a Él. Fui un hombre duro de roer, pero un día conocí a Cristo y mi vida cambió, Entonces, por tanto, experimente esto. En la sumisión total a Cristo va a usted estar seguro. Amén. Entonces, primero dijimos las características del discípulo del Señor es permanece en la palabra de Dios. En segundo, tiene un compromiso total y radical para con el Señor. En tercer lugar, los buenos frutos o buenos resultados en una vida personal, que es otra de las características. El que es discípulo tiene que tener buenos frutos y buenos resultados en su vida personal. Juan capítulo 15, el versículo 8 nos va a decir: la gloria de mi Padre se manifiesta en que ustedes produzcan fruto en abundancia y así lleguen a ser discípulos míos. Tremendo, ¿verdad? En que ustedes, o sea, nosotros produzcamos fruto en abundancia y así, de esa manera, con fruto, lleguemos a ser discípulos del Señor. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Que una forma de exaltar, glorificar al Padre es llevarle fruto, y mucho fruto, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, o sea, una persona nueva, no un borracho, no un mujeriego, sino una persona que lleva mucho fruto, no un mentiroso, no un rencoroso, todas esas cosas. Juan 15:5 va a decir, unos textos antes dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué dice ahí? Separados de Cristo nada podemos hacer. Fuimos creados para tener comunión con Cristo. La vid está plantada, los pámpanos, nosotros no éramos de la vid, pero fuimos injertados, metidos, anexados a la planta, y desde ahí empezamos a recibir los nutrientes de la vid verdadera, que es Cristo, y desde ahí nosotros tenemos que, a través de esos pámpanos que van creciendo, van dando mucho fruto. Por eso es que nosotros, usted y yo, tenemos que estar pegados a la vid. ¿Qué significa? Pegados a Cristo, pegados al Señor. Amén. ¿Quién permanece? ¿Quién permanece? El que llega a ser discípulo de Cristo. ¿Qué fruto? Ahora, cuando hablamos de fruto, Gálatas 5, el 22 al 23 va a explicar el fruto del Espíritu. Dice: en cambio, el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Y ninguna ley existe en contra de todas estas cosas. Eso es lo que dice en Gálatas 5, del 22 al 23. Entonces, ese es el fruto que nosotros tenemos que producir: paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso es lo que nosotros debemos producir. Necesitamos estos frutos. Necesitamos aprender a amar y tener paz en medio de este tiempo de cuarentena, este tiempo de prueba. Paciencia a pesar de todo. El discípulo de Cristo vence la depresión, el temor, el miedo y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque sabe en quién ha creído, quién es su Señor, quién lo está respaldando, quién lo está cuidando. Dice que él aún ángeles del Señor acampan a nuestro alrededor. Entonces, pero también habla de otro fruto. Mire lo que dice Juan 15, el versículo 16. Dice: no me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí. Él nos eligió a ustedes y los he destinado. O sea, dio un destino, un lugar a donde ir. Dice, para que se pongan en camino, es decir, en camino, y mientras están caminando den fruto abundante y duradero. Y Dios no quiere que nadie perezca. Y esto me trae el recuerdo, la gran visión de nuestra iglesia. La visión de nuestra iglesia, su nombre mismo lo dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nuestra iglesia se llama Discípulos a las Naciones. Así que eso es nuestra identidad. Que no se pierda esto, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente, su familia, su amigo, su compañero de trabajo, se puede morir sin Cristo. Se puede morir sin Cristo. Y aún nuestra propia familia, hermanos. Y Dios no quiere eso. La gente que no conoce al Señor, pues tiene que escuchar este mensaje. ¿A través de quién? A través de ustedes. No tiene usted que esperar que otro venga y le predique. Usted tiene que hablarles acerca del Señor.
tiene que tener a alguien a quien discipular. Jesús tuvo sus discípulos, quienes aprendieron, estuvieron ahí recibiendo todas las enseñanzas que después las pusieron en práctica. Entonces nosotros también tenemos que tener discípulos que aprendan de nosotros como nosotros de Cristo. Amén. Entonces, por eso es que nosotros podemos, de esa manera, vamos a poder vivir en libertad. Tenemos que tener fruto de alma ganada para Cristo. Yo pienso que en algún momento va a acabar toda esta pandemia y vamos a regresar al templo. Y gloria a Dios, porque yo pienso que por lo menos cada uno de nosotros que somos de discípulos a las naciones, vamos a traer un discípulo más para Cristo. ¿Se imagina cuántos seríamos si cada uno de nosotros trae un discípulo para Cristo? Lo ha discipulado aún en tiempo de pandemia, mediante el Facebook, mediante el WhatsApp, qué sé yo, pero lo ha estado discipulando. Así que recuerde eso. Y en cuarto lugar, también, o sea, primero permanece en la palabra de Dios, es las características del discípulo. Tiene un compromiso total y radical con el Señor Jesús. En tercer lugar, los buenos frutos o buenos resultados de una vida personal. Y en cuarto lugar, el amor verdadero. Juan 13, versículos 34 y 35, dice: les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros como yo os he amado. Así también ámense los unos a los otros. El amor mutuo entre ustedes será, dice, según esta versión, el amor mutuo entre ustedes será el distintivo, lo que los distinga de los demás. Los distinga, porque el mundo los reconocerá como mis discípulos. Eso recuerde, amén. Dice, el amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que el mundo los reconocerá como mis discípulos. El mundo va a reconocer su vida como un discípulo de Cristo. ¿Qué implica el amar de verdad, hermanos? Es seguir el ejemplo de Jesús, nada más. Así como yo los he amado, por eso dice ahí, así como yo los he amado, ámense unos a otros. ¿Cómo fue el amor de Cristo? Incondicional, a pesar de y hasta el final. Los 11 discípulos amados, por los que Él los amó sacrificialmente, se encarnó, se identificó con ellos, ¿no? Y también con nosotros para ser nuestro verdadero representante en la tierra. ¡Qué tremendo! Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 10 al 11 dice: pues el amor de Dios radica no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. ¿Está entendiendo? Él lo envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Queridos, en el versículo 11, queridos, si a tal extremo ha llegado el amor de Dios para con nosotros, si a tal extremo, mire cuánto amor ha dado el Señor para con nosotros, ¿no? También nosotros debemos amarnos mutuamente. Amén. Y yo también les hago recordar que creo que cada uno de nosotros, yo también cuando llegué a los caminos del Señor era un hombre egoísta, pensaba en mí mismo, a veces ni en mis hijos, a veces ni en mi esposa, pensaba en mí mismo, satisfacer mis propios deseos. Pero cuando conocí a Cristo, mi hermano, entonces empecé a amar a mi esposa, a mis hijos, a darlo todo por ellos, a amar a mis hermanos de la iglesia. Me gustaba ir ahí y solo un abrazo, solo verlo, me traía una alegría profunda en el corazón. Así que, ¿usted siente que es amado? ¿Usted siente que es amado? Si siente que es amado por Dios, eso lo llevará al arrepentimiento. Eso lo llevará a entregar su vida a Cristo, a reconocer lo que Él hizo en la cruz por usted, y entonces a partir de ahí tendrá una vida mejor. Debido a que Él nos ama a nosotros, entonces usted y yo debemos amar a nuestro prójimo. El hombre y la mujer que sabe que es amado por Dios, simplemente tiene la libertad para amar a su prójimo. Amén. El esposo que ama a Dios, entonces puede amar a su esposa con toda libertad. Con toda libertad. Y algo importante que quiero resaltar ahora. Amar en verdad también implica ayudar al necesitado. Es otra característica importante del Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ya voy terminando. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros,
también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Versículo 17, acuérdense. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Debemos entregar la vida por otros. El amor se interesa por el que tiene menos. Hermano, cuando usted dé, que no sepa su mano izquierda lo que hace su mano derecha. Yo sé que muchos son generosos, dan, porque hay gran necesidad. Y en esta situación de pandemia, crisis económica, hermanos sin trabajar, sembrando con amor, que se formó en la iglesia, se usa para compartir con los que no tienen acceso a esos bienes, a esa necesidad. A veces es económica, a veces es en víveres, a veces son canastas. Siempre hay una forma de ayudar al que realmente lo necesita. Y tú no digas, a veces no tienes una pequeña cosa que dar, pero ese poquito en las manos del Señor se hace grande. Yo sé que sembrando por amor va a crecer aún más allá después de esta pandemia y va a servir para ayudar a la gente necesitada. Entonces, la marca que distingue inconfundible al Hijo de Dios no es el poder político o económico que tenga, no es la acumulación de bienes materiales, no es por la abundancia del conocimiento de la palabra que tenga, ni el crecimiento numérico que puede hacer en tu grupo familiar o en la iglesia, sino la práctica de todo lo que enseñamos hoy con respecto a las características de un discípulo, con respecto a que el que cree en Jesucristo será libre y será verdaderamente libre. Y termino con este texto, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria al Señor, que nos ha dado esta linda oportunidad de compartir. Ahora seamos por siempre libres. El que cree en el Señor Jesucristo será verdaderamente libre. Estudie estas características. Si usted ha apuntado los textos, las características del verdadero discípulo, permanezca en la palabra de Dios, tenga un compromiso total y radical con Jesús, dé los frutos buenos y buenos resultados para con el Señor, y el amor verdadero que implica amar al prójimo y amar al necesitado. Son las características de un verdadero discípulo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta oportunidad, Señor, tu mano poderosa pueda guiarnos, Señor, a conocerte más y más. Que tú seas lo más importante, que tengamos esa relación íntima contigo, Señor. Y en esta oportunidad, si alguien nos ha escuchado que no conoce a Cristo, los pasos importantes que hay que dar. Primero, arrepentirse de sus pecados. Hoy, donde tú estás, arrepiéntete de tus pecados. Dile: Señor, he hecho esto. Soy un pecador, estoy arrepentido, quiero cambiar. Y acéptale al Señor, recíbele, abre las puertas de tu corazón, que estuvo abierto para otras cosas, para el pecado, para las cosas malas, pero ahora ábrelo para que Jesús entre y se siente en el trono de tu corazón, y a partir de ahí pueda ser un cristiano, un seguidor de Cristo, y luego, mientras más le conoces, un discípulo del Señor Jesucristo. Hoy oro, Señor, para que tus hijos permanezcan en la palabra por su compromiso total y radical con el Señor, y porque también den fruto y también sepan que también implica ayudar a los más necesitados. Qué bendición saber, Señor, que estás con nosotros y somos verdaderamente libres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.